El pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido en la estéril habitación del hospital mientras sostenía la pequeña mano de Hannah en la mía. Mi hermosa hija de 8 años yacía allí, tranquila pero insensible, mientras los tubos y cables la rodeaban como un capullo tecnológico. Los médicos habían dicho que las siguientes 48 horas serían críticas después de su colapso repentino, por lo que sospechaban que era una forma rara de meningitis. No me había separado de ella en 3 días. Tengo que irme, Grace, dijo Oliver, ajustándose la corbata en el reflejo de la ventana. El 60º cumpleaños de mamá es un hito. Toda la familia estará allí. Su voz tenía ese tono familiar de firmeza al que me había acostumbrado durante nuestros 12 años de matrimonio, ese que no admitía discusión. No podía creer lo que estaba escuchando. Oliver, tu hija está en coma. Los médicos dijeron. Dijeron que probablemente se quedará así al menos unos días más, interrumpió mientras revisaba su teléfono. ¿Estás aquí? Los médicos están aquí. ¿Qué diferencia habrá si me voy por 2 días? Mamá ha estado planeando esta celebración durante meses. Se me hizo un nudo en la garganta al verlo preparar su bolso de viaje, moviéndose con la deliberada eficiencia que alguna vez admiré. Ahora fue como una bofetada en la cara. Por favor, susurré. Te necesito aquí. Hannah te necesita aquí. Hizo una pausa por un momento y vi que algo parpadeaba en su rostro. Duda, tal vez. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. Son solo un par de días, cariño. Hannah ni siquiera sabrá que me fui. Estás exagerando como siempre. Se inclinó para besarme la frente, pero me di la vuelta. Volveré antes de que te des cuenta. La puerta se cerró con un clic detrás de él y me quedé sola con los monitores que emitían pitidos y mi hija inconsciente. Acaricié la pálida mejilla de Hannah, recordando cómo la semana pasada había estado bailando en el patio trasero, sus rizos castaños reflejando la luz del sol mientras me mostraba su nueva rutina de baile, lo rápido que todo había cambiado. Esa noche, mientras dormitaba en la incómoda silla del hospital, mi teléfono vibró con fotos de la fiesta de la madre de Oliver. Allí estaba él, sonriendo ampliamente con una copa de champán en la mano, rodeado de familiares. En una foto, rodeaba con el brazo a su prima Daisy y ambos se reían de algún chiste que compartían. Me sentí mal del estómago. A la mañana siguiente el estado de Hannah empeoró rápidamente. Sus niveles de oxígeno bajaron y los médicos entraron y salieron de la habitación a toda prisa. Llamé a Oliver varias veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto seguían sin leer. Con manos temblorosas, llamé a mi hermana Aurora, que llegó 1 hora después con el rostro preocupado. ¿Dónde está Oliver?, preguntó, teniendo en cuenta mi estado de agotamiento y la condición crítica de Hannah. En la celebración del cumpleaños de su madre, respondí con voz hueca. Dijo que Hannah no se daría cuenta de que se había ido de todos modos. La expresión de Aurora se endureció, pero no dijo nada, simplemente acercó una silla a mi lado y tomó mi mano libre entre las suyas. Nos sentamos juntos mientras pasaban las horas, viendo cómo la vida de Hannah se desvanecía a pesar de los mejores esfuerzos del médico. A las 3:47 de la tarde, mi hermosa y vibrante hija dio su último suspiro. Grité hasta que me quedé sin voz, agarrando su cuerpo aún tibio mientras Aurora me sostenía, sus propias lágrimas caían en silencio. Los médicos dijeron palabras que no pude procesar, se firmaron formularios con manos temblorosas y aún así, el teléfono de Oliver fue directo al buzón de voz. Esa noche, en un estado de aturdimiento y rabia, escribí una carta de solo 4 palabras: no me encuentres nunca. La dejé en la cómoda de nuestro dormitorio, preparé una maleta y me fui a vivir con Aurora. Al día siguiente, con el apoyo de mi familia, enterramos a Hannah en una ceremonia pequeña e íntima. La ausencia de Oliver fue como una herida física, una traición tan profunda que alteró los cimientos de lo que yo creía que éramos. Mientras estaba de pie junto a la tumba de mi hija, viendo cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la tierra fresca, le hice una promesa, no solo a Hannah, sino a mí misma. Este no era el final de mi historia. Fue el comienzo de una nueva etapa, escrita en mis propios términos. Simplemente todavía no sabía cuántos capítulos inesperados me esperaban. Las semanas posteriores al funeral de Hannah transcurrieron en una confusión de dolor y entumecimiento.
Me quedé en la habitación de invitados de Aurora y pasé incontables horas mirando el techo, abrazando la jirafa de peluche favorita de Hannah. Mi teléfono permaneció apagado, incapaz de soportar la idea de ver el nombre de Oliver aparecer en la pantalla. Aurora me dijo que finalmente había llamado, docenas de veces después de encontrar mi nota. Ella había contestado una vez, solo para decirle que no quería volver a hablar con él. Estaba borracho, dijo con la voz tensa por la ira controlada, y dijo que no creía que pasara tan rápido, que merecía una oportunidad de explicarse. Se sentó en el borde de mi cama, pasando los dedos por mi cabello sin lavar. Le dije que había tenido su oportunidad. Fue cuando nuestra hija más lo necesitaba. Más tarde me enteré de que Oliver había pasado esos días cruciales no solo en la celebración del cumpleaños de su madre, sino en una juerga de juego improvisada con sus primos en un casino cercano. Mientras nuestra hija agonizaba, él había estado haciendo apuestas y bebiendo champán. La certeza se asentó en mi pecho como una piedra. Mis padres me instaron a emprender acciones legales, pero no podía soportar la idea de verlo en el tribunal. En cambio, canalicé mi energía hacia las tareas mundanas de desmantelar una vida, cerrar cuentas conjuntas, redirigir el correo, solicitar el divorcio a través de mi abogado. Cada paso parecía como caminar sobre un lodazal espeso, pero seguí avanzando, aunque solo fuera porque quedarme quieta me dolía más. La casa de Aurora se convirtió en mi santuario. Sus 2 hijos adolescentes, generalmente enfrascados en su propio mundo de videojuegos y dramas escolares, mostraban una dulzura que me hacía llorar. Dejaban tazas de chocolate caliente en la puerta de mi casa o limpiaban la cocina en silencio cuando yo intentaba cocinar y terminaba sentada en el suelo, abrumada por los recuerdos de cuando hacía panqueques con Hannah. Una mañana, unas 6 semanas después de la muerte de Hannah, me encontré con ganas de ducharme para sentirme limpia de nuevo. Mientras estaba bajo el agua caliente, recordé algo que Hannah había dicho durante su último recital de baile. Se había olvidado de un paso, se había tropezado, pero siguió adelante con una sonrisa. Mamá, me había dicho después. La señorita Andrea dice que cuando te equivocas, sigues bailando. El espectáculo no termina hasta que tú decides que se acabó. Esa tarde abrí mi computadora portátil por primera vez desde que sucedió todo. Antes de la enfermedad de Hannah, yo trabajaba como fisioterapeuta, especializada en rehabilitación pediátrica. Mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes preocupados de colegas y familias de clientes. Un correo electrónico se destacaba, el del Dr. Rodríguez, mi antiguo mentor. Grace escribió: no sé si estás leyendo correos electrónicos, pero cuando estés lista, habrá un lugar para ti en el Centro de Rehabilitación Infantil. Estamos desarrollando un nuevo programa de asesoramiento para el duelo combinado con fisioterapia para niños que han perdido a sus hermanos. Tómate todo el tiempo que necesites. La puerta siempre está abierta. Me senté allí leyendo y releyendo sus palabras hasta que se desdibujaron entre mis lágrimas. La idea de volver a trabajar con niños me aterrorizaba y me llamaba al mismo tiempo. A Hannah le encantaba visitarme en el trabajo y contar con orgullo a sus pacientes cómo su madre había ayudado a los niños a bailar de nuevo. Esa noche me uní a la familia de Aurora para cenar por primera vez en lugar de comer sola en mi habitación. Mientras empujaba la comida en mi plato, mi sobrino Tyler dijo de repente: «Tía Grace, ¿me ayudarías con mis ejercicios de fisioterapia? Me duele la rodilla desde la práctica de fútbol». Levanté la vista y vi que había 3 pares de ojos observándome atentamente. Aurora empezó a hacerlo callar, pero yo asentí. «Sí», dije con la voz oxidada por la falta de uso. «Puedo ayudar con eso». Fue un momento breve, pero algo cambió. A la mañana siguiente respondí el correo electrónico del Dr. Rodríguez. Todavía no podía volver a trabajar, pero tal vez podría empezar con horas de voluntariado, solo unos días a la semana. Poco a poco. Cuando presioné enviar, noté que una foto de la boda todavía estaba configurada como fondo de pantalla de mi computadora portátil. Oliver y yo nos miramos radiantes, sin saber cómo acabaría todo. Con dedos temblorosos, cambié la foto por una de Hannah bailando en el patio trasero, con el rostro lleno de alegría y determinación. «El espectáculo no termina hasta que tú decidas que se acabó», susurré, tocando la pantalla con suavidad. Esa noche descubrí un grupo de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos. Las reuniones se realizaban en un centro comunitario a pocas cuadras de la casa de Aurora. No hablé durante mi primera reunión,
pero escuchar a otros compartir sus historias me hizo sentir menos sola en mi dolor. Una mujer, María, había perdido a su hijo por leucemia hacía 5 años. Su forma de hablar sobre aprender a vivir con su pérdida, sobre encontrar un propósito de nuevo mientras se mantiene viva la memoria de su hijo, me resonó profundamente. El duelo no tiene un cronograma, me dijo después de la reunión, mientras me ponía en la mano una tarjeta con su número de teléfono. Y no significa olvidar, significa aprender a llevarlos contigo de una manera diferente. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo del atardecer, sentí algo que no había experimentado desde aquel horrible día en el hospital. Una pequeña chispa de esperanza. No era felicidad, todavía no, pero sí un atisbo de posibilidad de que tal vez, de algún modo, pudiera encontrar una manera de seguir bailando, tal como Hannah me había enseñado. 3 meses después de la muerte de Hannah, comencé a trabajar como voluntaria en el Centro de Rehabilitación Infantil. El doctor Rodríguez me ayudó a entrar en el hospital con delicadeza, al principio me pidió que la ayudara con tareas administrativas. Pero estar rodeada de niños otra vez, escuchar sus risas, observar su determinación, comenzó a sanar algo dentro de mí que creía que estaba roto para siempre. Había una paciente en particular, una niña de 12 años llamada Sophie, que me recordaba tanto a Hannah que al principio me dejó sin aliento. Se estaba recuperando de un accidente de coche que había acabado con la vida de su hermana menor. Durante sus sesiones de terapia, vislumbraba el mismo espíritu feroz que había visto en mi hija. Un día, mientras ayudaba a Sophie con sus ejercicios, de repente se echó a llorar. Todo el mundo me dice que sea fuerte, sollozó. Pero a veces solo quiero gritar y romper cosas. ¿Está mal eso? Me senté a su lado en la colchoneta de ejercicios, con el corazón acelerado. Esta fue la primera vez que un paciente abordó directamente el duelo conmigo. No, Sophie, dije suavemente. No está nada mal. A veces ser fuerte significa permitirte sentir todo, incluso los sentimientos aterradores. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú también perdiste a alguien? Lo entiendes de forma diferente a los demás. Asentí con la cabeza, conteniendo mis lágrimas. Mi hija Hannah te habría amado. Las dos tienen el mismo color favorito, el morado. Esa sesión se convirtió en algo más que fisioterapia. Mientras Sophie hacía sus ejercicios, hablamos sobre el duelo, sobre los recuerdos, sobre cómo algunos días eran más difíciles que otros. La doctora Rodríguez observaba desde la puerta y luego me llamó a su consultorio. Grace, dijo, he estado observando con Sophie. ¿Has considerado combinar tu experiencia en fisioterapia con la terapia de duelo? Hemos estado viendo más casos como el de Sophie, niños que enfrentan traumas físicos y emocionales. Necesitan a alguien que realmente los comprenda. La sugerencia me cayó como un rayo. En el grupo de apoyo, recientemente había comenzado a compartir mi propia historia. Encontré fuerza y ayudé a otros a superar su duelo. La idea de aplicar ese mismo enfoque curativo a mi trabajo profesional me pareció adecuada, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran en su lugar. Me inscribí en un programa de certificación en asesoramiento sobre el duelo, asistí a clases por la noche y seguí haciendo voluntariado durante el día. El curso fue un desafío, me obligó a enfrentar mi propio duelo de nuevas maneras. Pero cada sesión difícil, cada tarea llena de lágrimas, se sentía como un homenaje a la memoria de Hannah. María del grupo de apoyo se convirtió en una amiga cercana durante ese tiempo. Había estado en lo cierto acerca de que el duelo no tenía un cronograma. Algunos días todavía me dejaban sin aliento, como cuando encontré los proyectos de arte de la escuela de Hannah en una carpeta olvidada o pasé en coche por su heladería favorita. Pero ahora tenía herramientas para afrontar esos momentos y gente que me comprendía. Una noche, después de una sesión de terapia especialmente intensa con Sophie, me encontré conduciendo hasta el cementerio donde estaba enterrada Hannah. No había vuelto desde el funeral, pero algo me atrajo hasta allí. El sol poniente tiñó el cielo de tonos rosa y dorado, los colores favoritos de Hannah. Sentada junto a su lápida, le conté todo. Sobre Sophie, sobre mis estudios, sobre cuánto la extrañé todos los días. Estoy tratando de hacer algo significativo de este dolor, cariño, susurré. Espero que estés orgullosa. Una suave brisa hizo crujir las flores que había traído y por primera vez, sentí una sensación de paz en ese lugar. El peso aplastante del dolor todavía estaba allí,
pero había cambiado, se había transformado en algo que tal vez podría ayudar a otros. Cuando salía del cementerio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Aurora. Había estado ordenando el garaje y encontró una caja con los vídeos de los recitales de baile de Hannah. ¿Quieres verlos juntos?, preguntó. Solo si estás listo. Hace unos meses, esto me habría hecho perder el control. Ahora, aunque me hizo llorar, sentí algo más, el deseo de celebrar la alegría que Hannah había traído a nuestras vidas. Sí, respondí. Me gustaría. Esa noche Aurora y yo nos sentamos juntas en su sofá, mirando a Hannah girar y saltar por la pantalla. Lloramos pero también reímos recordando sus nervios previos a la actuación y la forma en que siempre insistía en usar su tutú para desayunar los días de recital. Aurora dijo durante un momento de tranquilidad que Hannah estaría muy orgullosa de lo que estás haciendo, de usar tu propio dolor para ayudar a otros a sanar. Eso es verdadera fortaleza. Toqué la pantalla mientras Hannah hacía su última reverencia, con una sonrisa radiante. Estoy aprendiendo que la fuerza no consiste en no sentir el dolor, dije. Se trata de dejar que te transforme en alguien que pueda ayudar a otros a superar el suyo. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, pensé en lo mucho que había avanzado desde aquellos días oscuros en el hospital. El dolor no había disminuido exactamente, pero se había transformado, como una piedra pesada que lentamente se va tallando en algo significativo. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba buscando una manera de honrar la memoria de Hannah ayudando a otros a superar sus propias tormentas. No sabía que la vida estaba a punto de darme otro giro inesperado, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la sanación y el perdón de maneras que nunca podría haber imaginado. La primavera llegó temprano ese año, trayendo consigo una inesperada sensación de renovación. Llevaba 2 meses dirigiendo mi propio grupo de apoyo para el duelo, además de trabajar en el centro de rehabilitación. Mi apartamento del que finalmente me había mudado de la casa de Aurora, era pequeño, pero estaba lleno de recuerdos cuidadosamente escogidos de Hannah, sus obras de arte enmarcadas en las paredes, sus zapatillas de ballet colgadas junto a la ventana, que reflejaban la luz de la mañana. Ese sábado por la mañana, decidí llevarme un café al parque que hay cerca de mi apartamento. Era la estación favorita de Hannah, cuando los cerezos en flor teñían el mundo de un suave color rosa. Me di cuenta de que lo hacía con más frecuencia, buscando lugares y momentos que me conectaran con su recuerdo sin ahogarme en la tristeza. Estaba absorta en mis pensamientos, observando a una joven en los columpios que no podía ser mucho mayor que Hannah, cuando una voz familiar me tomó completamente desprevenida. «¿Grace? ¿Grace Mitchell?» Me di vuelta y vi a David Carter de pie allí, luciendo casi exactamente igual que cuando estaba en la universidad, aunque su cabello oscuro ahora estaba salpicado de canas en las sienes. Mi primer amor, el chico con el que había salido durante 3 años antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. David, logré decir, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿Han pasado 20 años? Sonrió y vi un destello del chico que había conocido. ¿17? ¿Pero quién lleva la cuenta? Su expresión se suavizó. Me enteré de tu pérdida, Grace. Lo siento mucho. La compasión genuina en su voz hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas inesperadas. Había mejorado en el manejo de las condolencias, pero algo en el hecho de escucharlas de alguien que me conocía antes de Oliver, antes de la maternidad, antes de la pérdida, me impactó de manera diferente. ¿Quieres sentarte?, le ofrecí, señalando el espacio vacío en el banco. Cuando se sentó a mi lado, noté que no llevaba anillo de bodas. Durante la siguiente hora, nuestra conversación fluyó como si los años que nos separaban se hubieran comprimido. David me contó sobre su vida. Se había convertido en arquitecto y se había casado joven como yo. Pero su matrimonio había terminado hacía 2 años, cuando descubrió que su esposa mantenía una relación amorosa con su socio comercial. Lo peor no fue ni siquiera la traición, dijo mientras giraba distraídamente su taza de café entre sus manos. Fue darse cuenta de que mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche para construir la casa de nuestros sueños, ellos estaban construyendo su propia realidad a mis espaldas. También me encontré hablando de la enfermedad de Hannah, del abandono de Oliver, de mi camino a través del duelo y la sanación. David me escuchaba con la misma intensidad tranquila que recordaba de nuestros días universitarios, cuando me ayudaba a tomar decisiones difíciles sobre mi futuro.
Siempre fuiste la persona más fuerte que conocí, dijo suavemente, incluso en aquel entonces. Negué con la cabeza. No me siento fuerte. Solo estoy aprendiendo a llevar todo de otra manera. Nuestra conversación fue interrumpida por un mensaje de texto de Aurora, que me recordaba nuestros planes para el almuerzo. Cuando me levanté para irme, David dudó. Grace, sé que quizás sea demasiado pronto, pero ¿te gustaría tomar un café algún día? ¿Solo para hablar un poco más? Mi corazón dio un vuelco inesperado. Yo, no sé, David. Todavía estoy procesando muchas cosas. Sonrió cálidamente. No hay presión. Aquí está mi tarjeta. De hecho, estoy trabajando en un proyecto a solo unas cuadras de aquí. La oferta se mantiene cuando estés listo, incluso si es solo como amigos. Esa noche, mientras me preparaba para la reunión de mi grupo de apoyo, me encontré pensando en David. La forma en que había escuchado, realmente escuchado, sin tratar de arreglar nada. Fue muy diferente a la constante insistencia de Oliver en que yo me dejaba llevar por las emociones en todo. Durante la sesión de grupo, una de nuestras integrantes más nuevas, Rebecca, compartió su lucha con la culpabilidad por sentirse atraída por alguien nuevo, 2 años después de perder a su marido a causa del cáncer. Me siento como si lo estuviera traicionando, confesó, mientras giraba su anillo de bodas. Como si no estuviera viviendo el duelo como es debido, si puedo sentirme así. Mientras escuchaba al grupo ofrecer sus puntos de vista, me encontré compartiendo algo que no había planeado. Una vez, alguien sabio me dijo que el duelo no tiene reglas. Le dije que todos estamos tratando de encontrar el camino de regreso a la vida, y que ese camino es diferente para cada persona. Más tarde esa noche me senté en mi balcón, mirando la tarjeta de presentación de David a la suave luz del atardecer. Los recuerdos de nuestros días universitarios me invadieron. Las sesiones de estudio se convirtieron en conversaciones profundas sobre la vida. Su apoyo inquebrantable cuando decidí cambiar de especialidad y dedicarme a la fisioterapia. La decisión agridulce pero mutua de terminar la relación cuando lo aceptaron en un programa de posgrado al otro lado del país. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la madre de Sophie, que compartía un vídeo de Sophie dando sus primeros pasos sin ayuda en terapia. Al ver su progreso vacilante pero decidido, pensé en mi propio camino de sanación. Tal vez parte de seguir adelante consistía en estar abierta a los giros inesperados del camino. Con dedos ligeramente temblorosos, guardé el número de David en mi teléfono. Todavía no estaba lista para llamar, pero por primera vez desde que perdí a Hannah, sentí un pequeño aleteo de posibilidad. Esa noche soñé con Hannah. Estábamos en el parque y ella bailaba entre los cerezos en flor. Está bien volver a ser feliz, mami, dijo con una sonrisa radiante. Solo quiero que tú también bailes. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza del todo. Mientras me preparaba para ir a trabajar, me sorprendí tarareando una de las canciones de recital de Hannah. La melodía no me destrozó como lo hubiera hecho antes. En cambio, me pareció un suave recordatorio de que, si bien algunas canciones terminan demasiado pronto, otras nuevas pueden comenzar cuando menos las esperamos. Lo que no sabía en ese momento era que este reencuentro inesperado con David conduciría a complicaciones que nunca podría haber previsto, obligándome a enfrentar partes de mi pasado que pensé que había dejado atrás para siempre. Me llevó 2 semanas enviarle un mensaje de texto a David. 2 semanas de llevar su tarjeta de presentación en mi billetera, sacándola de vez en cuando para pasar los dedos sobre las letras en relieve. Cuando finalmente envié un mensaje simple, un café suena bien, Grace. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Nos encontramos en un tranquilo café, cerca del centro de rehabilitación. Yo acababa de terminar una sesión emotiva con Sophie, que finalmente había logrado caminar toda la longitud de las barras paralelas. El triunfo en sus ojos me recordó tanto la determinación de Hannah que necesité un momento para recomponerme antes de entrar al café. David ya estaba allí, en una mesa de la esquina con 2 tazas de café. Recordé tu pedido, dijo con una leve sonrisa. Café con leche doble con canela. ¿Te acuerdas de eso después de 17 años? Se encogió de hombros. Algunas cosas se quedan grabadas en tu memoria. Ese primer café se convirtió en reuniones semanales. David traía bocetos de sus proyectos actuales y yo me encontraba compartiendo historias sobre el progreso de mi paciente.
Él escuchaba con interés genuino y hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo en el asesoramiento en duelo. Había algo sanador en estar con alguien que me conocía antes de que la pérdida cambiara mi vida, pero que aceptaba plenamente en quién me convertiría. Una tarde, mientras caminábamos por el parque después de tomar café, David se detuvo junto a los cerezos. Grace, necesito decirte algo, dijo con voz seria. Me han ofrecido un importante proyecto en Chicago. 6 meses de trabajo a partir del mes que viene. Me dio un vuelco el corazón, aunque traté de ocultarlo. Eso es maravilloso, David. Una gran oportunidad. Estoy pensando en rechazarla. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Se giró para mirarme, su expresión era intensa. Porque por primera vez desde mi divorcio, siento que estoy exactamente donde necesito estar. El peso de sus palabras se cernía entre nosotros. Una parte de mí quería salir corriendo, parecía demasiado pronto, demasiado complicado. Pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte cada día, quería quedarse allí, bajo los cerezos en flor con él. David, yo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. El nombre de Aurora apareció en la pantalla. Lo siento, es mi hermana. Debería atenderla. La voz de Aurora sonaba tensa. Grace, ¿necesitas saber algo? Me encontré con Daisy en la tienda de comestibles. Daisy, la prima de Oliver, la que había estado en las fotos de la fiesta la noche en que Hannah murió. Se me hizo un nudo en el estómago. Grace estaba borracha. Empezó a hablar de aquella noche en el casino, de Oliver. Aurora hizo una pausa. Hay más de lo que pasó de lo que sabíamos. Escuché a Aurora contarme lo que Daisy me había contado, cómo Oliver había planeado irse incluso antes de que Hannah enfermara, cómo había estado malversando dinero del negocio de su familia para cubrir deudas de juego, cómo había usado el cumpleaños de su madre como excusa para acceder a las salas de apuestas del casino una última vez antes de que todo se desmoronara. Me temblaban las manos cuando colgué. David me había estado observando con preocupación y sin decir palabra, me llevó a un banco cercano. Háblame, me dijo en voz baja. Me contó toda la historia. No solo lo que Aurora me había contado, sino todo. Los años de manipulación emocional sutil de Oliver, la forma en que me hacía cuestionar mis propios sentimientos, su retirada gradual de nuestra vida familiar, como incluso antes de la enfermedad de Hannah había sido distante, desapareciendo durante horas con excusas vagas. Sigo pensando, dije secándome las lágrimas de ira. Si hubiera visto las señales antes, tal vez podría haber protegido a Hannah de... Basta, dijo David con firmeza. No puedes hacerte eso a ti misma. Oliver tomó sus propias decisiones. Fuiste una madre maravillosa para Hannah. ¿Cómo puedes saberlo? Nunca la conociste. Porque veo cómo honras su memoria todos los días. En tu trabajo. De la misma manera que ayudas a los demás a sanar. Dudó un momento y luego añadió, Grace, hay algo más que deberías saber. No me encontraba en el parque por casualidad el día que nos volvimos a encontrar. Lo miré confundida. Te había visto allí antes, varias veces, mirando a los niños jugar. Te reconocí de inmediato, pero pude ver que estabas sumido en un profundo dolor. Quería acercarme a ti, pero no me parecía bien. Así que esperé yendo al parque todos los sábados, con la esperanza de ver cuándo estarías lista para conversar. La revelación me dejó atónita. ¿Esperaste? Vale la pena esperar por algunas personas. Tomó mi mano con suavidad. No te pido nada que no estés dispuesto a dar. Solo quiero que sepas que estoy aquí, sea cual sea tu necesidad. En ese momento, al ver nuestras manos unidas, sentí que algo cambiaba en mi interior. No era la pasión del amor juvenil que habíamos compartido en la universidad, ni la desesperada necesidad de seguridad que había sentido con Oliver. Aquello era algo diferente, más tranquilo, más profundo, construido sobre la comprensión y las experiencias compartidas de pérdida y renovación. Pero mientras estaba allí sentada, procesando todo lo que había aprendido sobre Oliver, una preocupación persistente creció en mi mente. Si había estado tan desesperado como para malversar dinero, si había planeado irse incluso antes de la enfermedad de Hannah, ¿qué más podría haber hecho? ¿Qué otros secretos seguían enterrados? El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el parque, cuando tomé una decisión.
David, antes de que exploremos lo que sea que haya entre nosotros, hay cosas de mi pasado que necesito resolver, preguntas que necesito responder. Él asintió con comprensión en sus ojos. Te ayudaré si quieres, en lo que necesites. Vikia, mientras caminábamos de regreso a mi auto, me sentí más liviana y más pesada al mismo tiempo. Más liviana por haber compartido mis cargas. Más pesada por saber que enfrentar el pasado podría revelar verdades que no estaba preparada para afrontar. Lo que no me di cuenta fue que mi búsqueda de respuestas me llevaría por un camino que pondría a prueba no solo mi progreso en la curación, sino también este frágil nuevo comienzo con David. El sobre Manila permaneció en mi mesa de café durante 3 días antes de que encontrara el coraje para abrirlo. Después de enterarme de la malversación de fondos de Oliver por Aurora, contraté a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría. David se había ofrecido a ayudarme con los gastos, pero era algo que yo tenía que hacer por mi cuenta. El contenido del sobre pintaba una imagen que me revolvió el estómago. Extractos bancarios, recibos de casinos, correos electrónicos y fotografías documentaban un patrón de engaños que se remontaba a mucho antes de lo que yo había imaginado. Oliver no solo había estado jugando con el dinero de su familia, sino que había estado viviendo una doble vida durante años. No puedo creer que haya sido tan ciego, le dije a María durante nuestro almuerzo semanal. Habíamos comenzado esta tradición hacía meses, encontrando fuerza al compartir nuestros viajes de sanación. No eras ciega, Grace, dijo con firmeza. Eras confiada. Hay una diferencia. Pero las revelaciones siguieron llegando. El investigador descubrió que Oliver había contratado una póliza de seguro de vida secreta para Hannah 6 meses antes de su enfermedad. Las fechas coincidían con el momento en que había comenzado a malversar fondos de forma más agresiva del negocio de su familia. Las implicaciones me hicieron sentir mal físicamente. Llamé a Aurora llorando. ¿Y si él sabía que algo andaba mal con Hannah antes de que se enfermara? ¿Y si vio señales y no me lo dijo? No vayas por ahí, me advirtió Aurora. Te volverás loco con los que hubiera pasado si. Concéntrate en lo que sabes con certeza. Lo que yo sabía con certeza ya era bastante malo. Los registros de correo electrónico mostraban que Oliver había planeado dejarnos meses antes de que la enfermedad de Hannah ya hubiera comenzado a afectar a otra persona. No a su prima Daisy, como había sospechado inicialmente, sino a una anfitriona de casino que había conocido durante sus frecuentes viajes de juego. El descubrimiento me dejó en un torbellino. Me perdí 2 días de trabajo, algo que no había hecho desde que volví al centro de rehabilitación. Mi grupo de apoyo para el duelo notó mi distracción durante las sesiones. Incluso Sophie, durante su terapia, me preguntó si estaba bien. A veces le dije intentando encontrar palabras que nos ayudaran a ambos. Ser fuerte significa admitir cuando no estamos bien y pedir ayuda. Esa noche llamé a David. Vino de inmediato, me trajo comida reconfortante y un hombro firme sobre el que llorar. Mientras le mostraba los hallazgos del investigador, su mente de arquitecto comenzó a conectar puntos que yo no había visto. Mire estas fechas. Dijo extendiendo los documentos sobre mi mesa del comedor, la póliza de seguro de vida, el aumento del juego, la nueva novia. Todo comenzó más o menos cuando el negocio de su familia consiguió un importante contrato de desarrollo. ¿Qué estás diciendo? Creo que Oliver estaba planeando algo más grande que simplemente huir. Estas no son las acciones de alguien que comete errores impulsivos. Esto parece calculado. La palabra me provocó un escalofrío en la espalda. Pensé en la insistencia de Oliver en ir a la fiesta de cumpleaños de su madre, en su teléfono convenientemente apagado durante las últimas horas de Hannah. ¿Lo habría sabido? ¿Lo habría hecho deliberadamente? No puedo pensar en esto ahora mismo, dije alejándome de la mesa. Tengo una nueva vida. Estoy sanando. Estoy ayudando a otros a sanar. No puedo dejar que él destruya eso también. David me abrazó y me dejé abrazar. Tienes razón, dijo en voz baja. Has construido algo hermoso a partir de un dolor inimaginable. Pero Grace, si hay algo más en lo que le pasó a Hannah, no necesitas saberlo. Me aparté y lo miré. ¿Por qué no aceptaste el proyecto de Chicago, David? ¿En serio? Su mirada se suavizó.
Porque hace 17 años cometí el error de dejar que mis ambiciones profesionales me alejaran de la persona que amaba. Cuando te vi en el parque ese día, me prometí a mí mismo que no cometería el mismo error 2 veces. La honestidad en su voz tocó algo muy profundo en mí. Allí estaba un hombre que había enfrentado sus propios errores pasados, que entendía el arrepentimiento y la redención. De pie en mi cocina, rodeada de pruebas de las traiciones de mi exmarido, tomé una decisión. Necesito saber la verdad, dije. No por venganza, sino por Hannah. Y por mí mismo. ¿Me ayudarás? En cada paso del camino, prometió. Esa noche, después de que David se fue, me senté en la habitación de Hannah. Sí, había reservado un rincón de mi nuevo apartamento para ella, con sus libros y juguetes cuidadosamente ordenados. Toqué sus zapatillas de ballet, recordando cómo había practicado hasta que le dolieron los pies, sin darse por vencida nunca. Yo tampoco me rendiré, cariño, susurré. Sea cual sea la verdad, la afrontaré. Por los dos. Saqué mi teléfono e hice una llamada que había estado evitando. Daisy, soy Grace. Creo que es hora de que hablemos. Lo que Daisy me revelara sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre la noche en que Hannah murió, y me llevaría por un camino que requeriría de cada gramo de fuerza que había acumulado durante mi viaje de sanación. Pero esta vez no lo iba a afrontar sola. Daisy aceptó reunirse conmigo en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. David se ofreció a acompañarme, pero era algo que tenía que hacer sola. Cuando llegué, ella ya estaba allí, jugueteando con una taza de café, sin parecerse en nada a la mujer segura de sí misma de las fotos de la fiesta. Hace meses que quiero contártelo todo, dijo mientras me sentaba. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Tengo pruebas. Textos, grabaciones. Las guardé porque no podría vivir conmigo mismo si no hacía algo en algún momento. Lo que Daisy me reveló en las 2 horas siguientes me heló la sangre. Oliver no solo había estado jugando y teniendo una aventura, sino que también había estado involucrado en un complejo plan de fraude con el negocio de su familia. Las visitas a los casinos eran una tapadera para reunirse con inversores turbios. Pero eso no era lo peor. La enfermedad de Hannah, dijo Daisy, con la voz apenas en un susurro. No fue algo repentino. Oliver sabía que ella presentaba síntomas meses antes. La enfermera de la escuela lo había llamado varias veces para informarle sobre sus dolores de cabeza y mareos. No te lo dijo porque tenía miedo de que un niño enfermo interfiriera en sus planes de irse. Mi taza de café golpeó el platillo. ¿Él lo sabía? ¿Todo ese tiempo supo que ella estaba enferma? Daisy asintió con lágrimas en los ojos. La póliza de seguro de vida. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de tiempo. Necesitaba que todo pareciera un accidente trágico. La fiesta de cumpleaños era solo una coartada. Nunca planeó volver al hospital. El mundo se inclinó sobre su eje. Todas esas veces que Hannah se había quejado de dolores de cabeza y Oliver las había descartado porque pensaba que buscaba llamar la atención. Todas esas actividades escolares a las que se había saltado, alegando urgencias laborales. No solo nos había abandonado en nuestro momento de necesidad. Había ocultado activamente el deterioro de la salud de Hannah para satisfacer sus propios fines. Hay más, continuó Daisy, deslizando su teléfono sobre la mesa. Se trata de grabaciones de conversaciones entre Oliver y su novia Vanessa, la anfitriona del casino. Ellos planeaban usar la muerte de Hannah como tapadera para el dinero que faltaba. Todos estarían demasiado concentrados en el padre afligido como para notar el desfalco. Escuché fragmentos de las grabaciones, con la mano apretada contra mi boca. La voz de Oliver, despreocupada y calculadora, hablaba de la enfermedad de nuestra hija como si fuera una oportunidad de negocio más. Una vez que la niña se haya ido, dijo en una grabación, Grace estará demasiado destrozada para hacer preguntas. Comenzaremos de cero. ¿Por qué me muestras esto ahora?, le pregunté a Daisy con voz entrecortada. Se secó los ojos porque Oliver estaba planeando regresar. El plan se vino abajo. Su familia descubrió el desfalco. Vanessa lo dejó por otra persona. Y ahora ha estado hablando de arreglar las cosas contigo. No sabe que guardé pruebas de todo. Salí del restaurante aturdida, apenas recordando el viaje a la casa de Aurora.
Mi hermana me miró a la cara y me llevó adentro. Mientras le contaba todo lo que Daisy me había dicho, la expresión de Aurora pasó de la sorpresa a la furia. «Tenemos que ir a la policía», dijo con firmeza. «¿Y qué decirles? ¿Que mi exmarido contribuyó indirectamente a la muerte de nuestra hija al ocultar sus síntomas? ¿Que planeó utilizar su muerte como tapadera para sus crímenes? Es horrible. Pero, es ilegal. La malversación de fondos lo es. El fraude lo es. ¿Y si él sabía que ella estaba enferma y deliberadamente le negó la atención médica? Pasé esa noche en el sofá de Aurora, con la mente acelerada. Alrededor de la medianoche llamé a David. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo y luego dijo algo que rompió mi caos. «Grace, todos estos meses has estado ayudando a otros a sanar sus pérdidas. Tal vez sea hora de ayudarte a ti misma sacando la verdad a la luz». A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre. Tuve una sesión con Sophie, que ahora caminaba con solo un bastón. Mientras observaba su decidido progreso, pensé en Hannah. Sobre todas las señales que no habíamos visto. Sobre la traición que fue más profunda de lo que jamás imaginé. Durante mi hora de almuerzo, hice 2 llamadas. La primera fue a un detective de la Unidad de Delitos Financieros. La segunda fue a la empresa de la familia de Oliver. En concreto a su hermano Ilaiche, de quien yo sabía que siempre había sospechado de las actividades de Oliver. Esa noche, mientras estaba sentada en el círculo de mi grupo de apoyo, compartí algo que nunca antes había admitido. A veces, dije, la curación no consiste solo en aceptar la pérdida. A veces se trata de enfrentar verdades dolorosas y elegir actuar en consecuencia, sin importar lo difícil que pueda ser. Más tarde en casa encontré un viejo álbum de fotos que no había abierto desde la muerte de Hannah. Había una foto de ella en su último picnic escolar, entrecerrando los ojos ligeramente por la luz del sol, frotándose la sien con lo que ahora reconocí como dolor. Oliver estaba detrás de ella, su sonrisa no llegaba a sus ojos, mentalmente ya había desaparecido de nuestras vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Grace. Soy Oliver. Estoy de vuelta en la ciudad. Necesitamos hablar. Quiero arreglar las cosas». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, pensando en las revelaciones de Daisy, en las pruebas que había aportado, en todas las piezas que finalmente habían encajado. Luego escribí mi respuesta. «Sí, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber». Lo que Oliver no se dio cuenta fue que nuestra conversación no iba a salir como él había planeado. La verdad tiene una forma de exigir ser escuchada, y finalmente estaba lista para decirla. No solo por mí sino por Hannah y por todos los padres que alguna vez habían sido traicionados por alguien en quien confiaban para proteger a sus hijos. Elegí encontrarme con Oliver en una cafetería cerca de la estación de policía, un detalle que no apreciaría hasta más tarde. David y Aurora estaban ubicados en mesas diferentes, lo suficientemente lejos para darnos privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. El detective Russell y su compañero también estaban cerca, esperando mi señal. Cuando Oliver entró apenas lo reconocí. El aire confiado y confiado había desaparecido, y ahora lo reemplazaba una mirada angustiada. Sus trajes caros habían sido reemplazados por pantalones caqui arrugados y una camisa por fuera del pantalón. Había perdido peso y sus ojos tenían el brillo vidrioso que recordaba de sus peores días de juego. «Grace», dijo deslizándose en el asiento frente a mí. Te ves bien». «Es sorprendente lo que puede hacer la curación», respondí manteniendo la voz firme. «Aunque supongo que no sabrás nada sobre eso». Se estremeció pero insistió. «Sé que te lastimé. Sé que nunca podré compensarte por no haber estado ahí cuando Hannah». Su voz se quebró. «He estado en terapia. Estoy recibiendo ayuda por la adicción al juego. Solo quiero una oportunidad para explicarme». «¿Explicar qué, Oliver? ¿Cómo supiste que nuestra hija estaba enferma meses antes de que colapsara? ¿Cómo ocultaste las llamadas de la enfermera de la escuela? ¿O deberíamos hablar sobre la póliza de seguro de vida que contrataste justo antes de que sus síntomas empeoraran?» El color desapareció de su rostro. «¿Cómo hiciste?» «Daisy guardaba registros», dije viéndolo palidecer aún más. «Ella guardaba todo. Las grabaciones de tus conversaciones con Vanessa.
Los correos electrónicos sobre el desfalco. Los mensajes de texto sobre cómo usar la muerte de nuestra hija como tapadera para sus planes. Grace, por favor. Él me tomó la mano, pero yo la retiré. No era así. Estaba en un lugar oscuro. El juego. Las deudas. No podía pensar con claridad. Pensaste con suficiente claridad para planificar todo, para calcular exactamente cómo mi dolor me impediría hacer preguntas, para decidir que valía la pena sacrificar la vida de nuestra hija por tu nuevo comienzo. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Nunca quise que Hannah muriera. Tienes que creerlo. Los médicos dijeron que incluso si lo hubiéramos detectado antes. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Lo interrumpí. Porque tú tomaste esa decisión por ella. Por todos nosotros. No puedo ir a la cárcel. Susurró con desesperación en la voz. Mi familia. No saben el alcance total. Ahora lo saben todo. Ayer hablé con Ilaiche. La cara de Oliver se desfiguró. Tú no tenías ningún derecho. Yo tenía todo el derecho. Levanté un poco la voz y atrajo miradas de las mesas cercanas. Respiré profundamente para centrarme. ¿Sabes qué es lo peor? He pasado meses ayudando a personas a recuperarse de una pérdida. Enseñándoles que el dolor no tiene por qué destruirte. He visto a padres encontrar una fuerza que nunca supieron que tenían. Y todo este tiempo. Yo llevaba el peso de tu traición sin siquiera saber su alcance total. Por favor, rogó. Podemos llegar a un acuerdo. Haré lo que sea. Tengo algo de dinero ahorrado. ¿Crees que se trata de eso? ¿Dinero? Saqué mi teléfono y presioné play en una de las grabaciones de Daisy. La voz de Oliver llenó el espacio entre nosotros. Una vez que el niño se haya ido, Grace estará demasiado destrozada para hacer preguntas. Se abalanzó hacia el teléfono, pero yo ya estaba de pie. Esa era la señal. El detective Russell se acercó a nuestra mesa, seguido de cerca por su compañero. Oliver Anderson. Necesitamos que nos acompañes. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. El intento de fuga de Oliver fue rápidamente frustrado. Mientras los detectives se lo llevaban, pude ver su rostro por última vez. No estaba enojado ni desafiante, sino destrozado, como un hombre al que finalmente se le habían acabado los planes. David apareció a mi lado con su mano firme sobre mi hombro. Aurora se acercó corriendo desde su mesa y me envolvió en un fuerte abrazo. ¿Estás bien?, preguntaron al unísono. No, respondí con sinceridad, pero lo haré. Más tarde esa noche visité la tumba de Hannah. Las flores de primavera que había plantado estaban en plena floración, creando una alfombra de color púrpura y amarillo, sus colores favoritos. Lo logré, pequeña, susurré, tocando la piedra fría. Encontré la verdad. Espero que donde quiera que estés orgullosa de tu mamá. Una cálida brisa agitó las flores y por primera vez desde que supe toda la verdad sobre la traición de Oliver, sentí una profunda sensación de paz. No era felicidad, la herida aún estaba demasiado fresca para eso, pero era algo así como una validación. La muerte de Hannah no había sido la simple tragedia que yo creía, pero descubrir la verdad, enfrentarla de frente de alguna manera me había hecho más fuerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la madre de Sophie. Hoy dio 10 pasos sin el bastón. Dijo que quería ser fuerte como tú. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía el mensaje. Al ayudar a otros a sanar, yo había encontrado mi propio camino hacia la sanación. La traición de Oliver casi me había destruido, pero también me había llevado a mi verdadero propósito. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en todos los giros y vueltas que me habían traído hasta este momento. Los miembros del grupo de duelo que se habían convertido en mi familia, Sophie y mis otros pacientes que me enseñaron lecciones diarias de resiliencia, David, cuyo amor paciente me había demostrado que la confianza todavía era posible. Lo que no sabía en ese momento era que la historia no había terminado del todo. El arresto de Oliver desencadenaría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba mi nueva fortaleza de maneras que nunca esperé y me obligarían a tomar una decisión final y crucial sobre el verdadero significado de la justicia y la sanación.
Los meses posteriores al arresto de Oliver fueron un torbellino de procedimientos legales y revelaciones emocionales. La empresa de su familia presentó cargos por malversación de fondos. Las pruebas que presentó Daisy resultaron cruciales. No solo las grabaciones, sino años de fraude documentado que eran mucho más profundos de lo que nadie había sospechado. Estuve en la sala del tribunal durante la sentencia, no por venganza, sino porque necesitaba cerrar el capítulo. Oliver parecía mayor de lo que era cuando se presentó ante el juez. Sus trajes de diseñador habían sido reemplazados por ropa de tiendas departamentales que le colgaba suelta. Su señoría, dijo durante su declaración, finalmente mirándome a los ojos. Perdí todo lo que importaba porque no pude enfrentarme a mis propios demonios. Mi hija murió mientras yo planeaba utilizar su muerte para mi propio beneficio. No hay castigo que pueda compararse con lo que le he hecho a mi familia. El juez lo condenó a 12 años por delitos financieros. La evidencia sobre la enfermedad oculta de Hannah, aunque técnicamente no es un delito, se mencionó en la sentencia. Señor Anderson, dijo el juez, el tribunal no puede condenarlo por faltas morales, pero que conste en acta que sus acciones con respecto a la salud de su hija demuestran una insensibilidad que este tribunal considera profundamente inquietante. Fuera del tribunal, los periodistas querían declaraciones sobre el caso sensacional, la madre afligida, el padre fraudulento, la trágica muerte de una niña inocente. Rechacé todas las entrevistas. No se trataba de crear titulares, se trataba de encontrar la paz. Esa noche cené con David en nuestro restaurante favorito. He estado pensando, dijo mientras me tomaba la mano por encima de la mesa. El proyecto Chicago. Mi corazón dio un vuelco. David, si necesitas irte. No, sonrió. Iba a decir que recomendé a otro arquitecto para el proyecto, alguien que realmente quiera pasar 6 meses en Chicago, pero tu carrera, mi carrera, va muy bien aquí. De hecho hizo una pausa y sacó su tableta. Quería mostrarte algo. He estado trabajando en el diseño de un nuevo centro de rehabilitación y asesoramiento pediátrico. El Dr. Rodríguez cree que podríamos conseguir financiación a través de varias fundaciones. Me mostró los planos, un edificio precioso con abundante luz natural, espacios diseñados tanto para fisioterapia como para sanación emocional. Incluso había un estudio de danza. El estudio de baile fue idea de Sophie, admitió. Ella dijo que todo lugar de sanación necesita un lugar donde la gente pueda bailar para expresar sus sentimientos. Se me llenaron los ojos de lágrimas al observar los detalles. Incluiste un jardín conmemorativo para Hannah, dijo en voz baja. Y para todos los demás niños cuyas historias merecen ser recordadas. ¿Qué opinas? Creo que respiré profundamente. Creo que es perfecto. La vida tiene una forma de volver al punto inicial. Un año después de la sentencia de Oliver comenzamos la construcción del nuevo centro. Sophie, que ahora camina sola y trabaja como voluntaria con pacientes más jóvenes, ayudó a plantar el primer árbol en el jardín conmemorativo. Mi grupo de apoyo para el duelo se había convertido en un programa completo con sesiones especializadas para padres, hijos y familias que afrontan la pérdida por traición. El día de la inauguración del centro, me quedé en el podio y miré a la multitud reunida. Aurora estaba sentada en la primera fila, radiante. David estaba de pie al fondo, haciéndome un gesto con el pulgar hacia arriba. Entre el público había rostros que yo conocía bien. Pacientes, miembros de grupos de apoyo, profesionales médicos que se convirtieron en aliados en la curación. Alguien me dijo una vez que el duelo no tiene reglas, comencé, que todos estamos tratando de encontrar nuestro camino de regreso a la vida. Y ese camino es diferente para cada persona. Este centro es más que un edificio. Es un testimonio de la verdad de que de nuestras heridas más profundas puede surgir nuestro mayor propósito. Después de la ceremonia, visité la tumba de Hannah. El jardín conmemorativo del centro era hermoso, pero este siempre sería mi lugar especial para conectarme con ella. Coloqué flores frescas y me senté en el pequeño banco que David me había ayudado a instalar. Ahora tendrías 12 años, dije suavemente. Tiene edad suficiente para usar zapatillas de punta y ballet. Tiene edad suficiente para poner los ojos en blanco cuando intento ayudar con la tarea de matemáticas. Sonreí entre lágrimas. Espero que sepas que todo lo que he construido, todo en lo que me he convertido, empezó contigo. Tu vida, aunque demasiado corta,
generó ondas de sanación que siguen afectando a otras personas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de María. Otra madre de nuestro grupo de apoyo finalmente había encontrado la fuerza para dejar su situación de abuso. Ella y sus hijos necesitaban un lugar seguro donde quedarse. Antes de la detención de Oliver, tal vez hubiera dudado, sintiéndome abrumada por el dolor de los demás. Ahora, sabía exactamente qué hacer. Esa noche David y yo organizamos una pequeña cena. Sophie y su madre vinieron, junto con Aurora y su familia. Mientras estábamos sentados en mi patio trasero viendo la puesta de sol, miré a mi alrededor y vi a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida. La conversación y las risas fluyeron con facilidad, acentuadas por la charla emocionada de Sophie sobre su próximo recital de baile. Más tarde, mientras limpiábamos juntos, David me rodeó con sus brazos desde atrás. ¿Feliz?, preguntó. Pensé en la pregunta detenidamente. En paz, respondí. Todavía hay tristeza. Siempre la habrá. Pero ahora está entretejido en algo más grande, algo significativo. Él lo entendió. Por supuesto que sí. Por eso cuando me pidió que me casara con él 2 meses después, acepté sin problemas. Celebramos una pequeña ceremonia en el jardín conmemorativo, rodeados de flores y corazones que sanaban. Mi ramo incluía las rosas violetas favoritas de Hannah y Sophie fue nuestra niña de las flores. La vida no es un cuento de hadas. Los finales felices no borran el dolor del pasado. Pero ahora, de pie aquí, dirigiendo una sesión de terapia de duelo en el centro que surgió de mi pérdida más profunda, sé algo cierto: la curación no se trata de olvidar o seguir adelante. Se trata de transformar nuestras heridas en sabiduría, nuestro dolor en propósito. La foto de Hannah todavía ocupa un lugar destacado en mi consultorio. Los pacientes a menudo me preguntan por ella y les cuento su historia. No solo la tragedia, sino cómo su vida desencadenó una misión de sanación que sigue creciendo. En el breve tiempo que estuvo aquí, mi hija me enseñó lo que es el amor incondicional. Al perderla aprendí lo que es el dolor insondable. Pero al sanar esa pérdida, al enfrentar la brutal verdad sobre la traición de su padre, descubrí mi propia fuerza y propósito. A veces, durante los momentos de tranquilidad, juro que puedo escuchar el eco de su risa en los pasillos del centro. Y en esos momentos sé con absoluta certeza que aunque algunas canciones terminan demasiado pronto, su melodía sigue viva en los corazones que han tocado y en las vidas que han cambiado para siempre.